שלום לכם, אנחנו בישיבת כתבי הרב דוקטור מיכאל לייטמן. Hola y gracias por estar con nosotros en la reunión de escritores con el Dr. Michael Lehman. Vamos a empezar con el primer tema de hoy. Una nueva película que daña la imagen de Israel. Shelley, por favor. Shelley, hola, doctor. La película Farah, una película jordana que salió hace una semana en Netflix. Netflix es una empresa que ofrece películas en todo el mundo. La película cuenta la historia de una niña palestina de 14 años cuyos padres la víspera de la Guerra de Independencia supuestamente no lograron convencerla de huir de Israel y se ve obligada, al igual que Anna Perez, a quedarse sola, escondida. Una de las escenas muestra soldados israelíes como nazis matando a tiros a toda la familia. La ejecutaron. La película provocó mucho ruido en el medio de Israel. Los miembros del Knesset la condenaron. La gente salió a boicotear a Netflix y desconectó en masa de esta empresa. Debido a la presión del público, la película no se muestra en las interfaces en hebreo, es decir, donde reconocen a un usuario israelí no muestran la película, pero en inglés sigue funcionando en todo el mundo. La primera pregunta es, ¿qué piensa usted de que Israel optara por boicotear a Israel? ¿Es una respuesta suficiente? Doctor Lehman. No lo sé. No sé cómo boicotear a estas cosas que hace Netflix, que hace Israel. No sé, pero es seguro que el odio hacia nosotros crecerá y crecerá y veremos muchos más casos así. Shelley, ¿y cuál debe ser la respuesta correcta de Israel a este odio? Que también está formando tomas artísticas y, por supuesto, el mundo abraza a los creadores de estas películas, Dr. Lehman. El mundo acepta felizmente todo lo malo sobre Israel, sobre los judíos, y no tiene fin y no tendrá hasta que cambiemos. Como respuesta, debemos mostrar a todos que queremos ser judíos, que actuar correctamente, que tratemos de unir a la nación, que haya conexión en los pueblos del mundo, pero primero debemos responder haciendo saber, mostrando que todos somos amigos. Somos amigos de todos y si encontramos que en nuestro corazón hay rechazo hacia los demás y de los demás hacia los judíos, también veremos una respuesta correspondiente del mundo, pues el mundo actúa de acuerdo a cómo nosotros nos tratamos entre nosotros. Shelley, cuando dice que quitaremos el rechazo de nuestro corazón, suena como una película utópica. En Israel nos gusta odiar a todos. Quizá deberíamos hacer una película que muestre al pueblo con conexión, con responsabilidad mutua, el Dr. Lehman, pero ¿cómo puede hacerlo si no existe? Shelley, una película imaginaria, tal vez empezar con ejemplos. Dr. Lehman, sería bueno si hicieran películas como estas que hablan de amor en Israel, aunque no sea cierto, aunque no exista, pero si habláramos de eso y tuviéramos esperanzas de lograrlo, y podríamos mostrar que esto es ser judío. Seguramente tendremos éxito. Mientras haya odio entre nosotros, rechazo entre nosotros, desdén entre nosotros,
así vamos a ser tratados por el mundo. Shelley. Y cuando el pueblo de Israel de repente entra en histeria, cuando los soldados israelíes se presentan así y salen a protestar a las calles, ¿es garantía mutua o solo es un problema? Doctor Lehman, no es problema, es la defensa, pero hay un gran problema con nuestro comportamiento en unos y otros. No actuamos como hermanos con amor ni conectados. Y como resultado, las naciones del mundo nos odian. Shelley, o sea que básicamente nos está diciendo que no tenemos nada que explorar, que debe explicar al mundo, que el pueblo de Israel en general no es relevante, pero solo hacerlo dentro entre nosotros. Doctor López, sí, también necesitamos explicar lo que debemos ser y que todos ven que no somos así. Así que no tenemos nada que mostrarle al mundo. Shelley, ¿alguna vez fuimos así? Tenemos una historia de la que podamos tomar ejemplo, Doctor Lehman. Vemos que en la historia que juntos, cuando trabajamos juntos, tenemos éxito en todo. Y si no nos amamos, si nos despreciamos, perdemos en todo. Shelley, ¿cuándo sucedió? Doctor Lehman, bueno, durante la época de Matías, en muchas guerras judías. Hubo momentos así en la historia, para mejor o para peor. Shelley. Una pregunta más. Si seguimos usando las mismas herramientas ahora, que de calumniarnos y probablemente sea algo que que no vaya a desaparecer, sino que reconocerá que los judíos son como nazis que tratan de mostrar ejemplos que no son ciertos, que la gente del Israel está conectada. Aún así podemos motivar a nuestra inclinación al mal para que trabaje y deje de hacer estas cosas tan malas. ¿Cómo podemos combinar? Doctor Lehman, ¿no le interesa al mundo que seamos buenos o no? El mundo no lo notará en absoluto. Pero aún así, debemos mostrarle al pueblo de Israel que tal vez hasta alguna medida podremos influir en mejores relaciones. Shelley, ¿y dónde está el drama? ¿Dónde están las buenas relaciones en Israel? El doctor Lehman, el drama es que todos se menosprecian, están alejados unos de otros. No quieren acercarse. Cada uno está orgulloso y es condescendiente hacia los demás. Así es como somos en todo el país. Vemos que hay sistemas desde la política, de justicia, hasta en la última persona. Shelley, así que este es el drama, que comencemos, pero si queremos dar ejemplo positivo, ¿qué? Doctor Lehman, no tenemos de dónde tomar este ejemplo, no tenemos. Doctor Lehman, imaginarlo. Doctor Lehman, ¿puedes imaginarlo? Sí, creo que vale la pena, tal vez enseñe algo. Shelley, si se mostrara una película completamente imaginaria, digamos, para mostrar en la película nuestro desdén mutuo, para nuestra reacción negativa, ¿cómo se podría ilustrar? ¿Qué se puede mostrar? Doctor Lehman, sí, puedes sentarte y escribir algún guión que muestre que tenemos desdén entre nosotros y que eso hace que todo el mundo tenga desdén hacia nosotros también. Shelley, así es como el efecto mariposa, doctor Lehman. Sí, exactamente. Por mucho que nos subestimemos en todas partes y en todos lugares, eso influye en las naciones del mundo. Y así nos tratan cada vez más. Porque en vez de mostrar un buen ejemplo, el mundo
todo el mundo le damos un ejemplo negativo. Shelley, si dos personas en Israel se odian, ¿cómo puede despertar el odio hacia Israel? ¿Por qué no pasa eso en China, doctor Lyman? Sí, no. Sobre todo despierta así en ellos, así lo sienten. Shali, pero ¿por qué surge ahora ese odio hacia Israel? Doctor Lehman, porque estamos en el centro del mundo y somos la raíz del mundo. Si hay algo malo, de inmediatamente se acuerdan de nosotros. Shelley, si decimos eso a una planta, es como si le echáramos veneno en la raíz y esa planta de repente sufre. Doctor Lehman, sí. Sí. Hay tantos casos así. No recuerdo cómo se llama este actor. Shelley, Mel Gibson. Doctor Lehman, sí, que el policía lo detuvo para hablar con él y quería multarlo y hablaba con él. Y el Mel Gibson simplemente dijo que son judíos, aunque no tenían nada que ver con judíos, no había judíos ahí, pero comenzó a gritar que todo es Israel, que todos eran judíos. Eso que es, él los hace todos. Jaim lo detuvieron porque estaba borracho y quería darle una multa o algo así, y de repente Mel Gibson les preguntó, ¿eres judío? No recuerdo qué dijo el oficial, pero Mel empezó a decir, no, me parecen judíos, creo que ustedes actúan como judíos. Doctor Lyman, sí, esta es una reacción correcta de las naciones del mundo hacia los judíos de Israel. Si algo sucede, y ante todo, que salga de su raíz, si es malo, se relaciona con Israel. Shelley, pero ¿por qué Mel Gibson, de todas las personas del mundo, de repente siente ese odio por Israel? Doctor Lyman, no es que esté más cercano ni más lejano, es la raíz de todos. Porque estamos en el centro de la creación. Y si nos comportamos como lo hacemos entre nosotros, esto es lo que sucede, Shelley. Si imagináramos mostrar hilos transparentes entre nosotros, no sé, con Mel Gibson o con Hitler, no sé, todavía lanzarían veneno. Doctor Lehman, sí, seguramente. Hacemos que hablen así. Shelley, ¿por qué ese tema está oculto? ¿Por qué el pueblo judío no puede conocerlo? Doctor Lehman, se discute en muchos lugares y en la Torá. No hay nada que hacer. Es solo que no queremos saberlo nosotros. Shelley, ¿por qué lo negamos? ¿Por qué hay tanta responsabilidad? Doctor Lyman, sí, somos culpables. En primer lugar, debemos reconocer que lo somos. ¿Por qué? Porque nosotros nos tratamos de la forma en la que nos tratamos, Shelley. ¿Cómo puede un judío que reconoce lo que dice decir, ok, me suena bien, quiero aceptarlo? ¿Cómo se supone que la gente va a esconder el odio porque lo siente? Es ahí. ¿Qué se supone que haga? Doctor Lightman, ¿espera alguna oportunidad para estallar en su odio? Shelley, ¿y cómo podemos controlar o corregir eso, doctor Lehman? No puedes. Es el poder superior que forma nuestras relaciones y crea entre nosotros, en las naciones del mundo, la oportunidad de que haya odio y todo esto. Y es todo porque nosotros no traemos el bien al mundo.
en nuestras relaciones, precisamente en nuestras relaciones, porque eso espera el mundo de nosotros, Shelley. Nuestro trabajo como judíos, como israelíes, es callar el odio, decirme a mí mismo que me quede callada, que no reaccione, que no hable. Doctor Lehman, sí necesitamos acercarnos entre nosotros y hacer el bien. Solo así podremos causar que el mundo se calme y deje de haber guerras. Shelley, no trataremos con el odio, no luchamos contra el odio. Doctor Lehman, no, esa no es nuestra respuesta. Nuestra respuesta debe ser amor. Dudi, ok, vamos al siguiente tema. Esta semana, la ONU hizo una nueva exposición que trata sobre el Nabak judío. ¿Qué es Nabak judío? Es la expulsión de los judíos de los países árabes. Básicamente es para contrarrestar la falsa narrativa de la ONU, promueve y difunde constantemente sobre la narrativa palestina. La exposición ilustra con imágenes la vida de los judíos en los países árabes. Una buena vida que se truncó el 19 de noviembre. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los desastres que le sucedieron a los judíos que vivían en los países europeos y árabes? Doctora, no puedo hablar mucho al respecto, porque no he estudiado ni he leído suficiente al respecto. No lo he investigado. Pero me parece que en los países árabes era diferente de que en los otros países del mundo, en los países cristianos, que es más profundo y que ha existido durante mucho tiempo. No puedo hablar mucho de esto. Realmente no he investigado todas estas cosas. Sé de cosas aquí y allá, pero eso no es suficiente. Dudi, ¿son diferentes formas de odio? ¿Son diferentes expresiones de antisemitismo? ¿Cuál es la diferencia, doctor Lehman? Sí, es más odio. Aunque es la actitud de destruir, de matar y todo eso, pero aún así, en los países del Islam hubo un poco menos de estos brotes, que yo sepa, en comparación con los países cristianos. ¿Es porque los árabes son considerados nuestros primos, que afecta la influencia del odio que nos tienen? Doctor, ¿me puede ver algo? No lo sé. Es realmente difícil decirlo. Desde el punto de vista histórico, todo está mezclado. Y realmente no tengo suficiente conocimiento para hablar de esto. Dudi, desde el punto de vista de la histórica, hablemos por un momento del lado de las raíces espirituales. ¿Cómo se manifiesta en este mundo si el deseo, desde el lado de la raíz espiritual, hay alguna diferencia entre los tipos de odio? Doctor Lehman, te digo, no puedo decir mucho. Me parece que es mucho más con los cristianos, porque ahí dicen que matamos a Jesús, y en los países árabes es diferente. Dudi. Está bien, desde un aspecto diferente. Los judíos en Israel deberían aprender sobre el pasado de la gente en la diáspora. Como debemos conocer del pasado de los otros judíos, su historia, por lo que han pasado. Deben conocer mi historia. ¿Hay lugar para eso? ¿Es necesario, doctor Lehman? No puedo decir. ¿De verdad? No lo sé. Una vez me puse a ahondar en ello, pero vi que realmente es imposible investigarlo. Dudi,
Se lo pregunto porque hay muchos programas en nombre del Ministerio de Educación. Hay interés en destruir, investigar, aprender de lo que fue la historia de cada comunidad judía en otros países y seguir investigando y darlo a nuestros niños para que se eduquen y puedan entender el pasado. La pregunta es si los estudios de la historia de comunidades basados en investigación es fundamental para mayor conexión en Israel. Doctor Lehman, no veo que eso agregue nada. Incluso las escuelas, los niños de las escuelas, sus padres, los que están haciendo hoy y que entran, o los que entran al sistema educativo, no creo que tengan una explicación correcta ni que la absorben correctamente, Dudi. Así que ahora veo que no tiene caso estudiar la historia porque no la estamos interpretando correctamente. Doctor Lehman, por mi parte, seguro que no lo apoyo y no creo que tenga ni pies ni cabeza para empezar. Pero si tenemos alumnos con esa profesión, esa será su habilidad. Entonces deberíamos apoyarlos. Dudi, ¿qué debemos aprender de la historia? Que el odio no pasa. No se puede borrar. Necesitamos entender su raíz. Y si podemos cambiar este odio y llegar a un entendimiento general, una conexión general entre todos nosotros, entre las naciones del mundo, para que funcione correctamente. Dudi, y si hablamos de invertir en la educación de la siguiente generación, ¿qué lección se debe aprender de la historia? Doctor, solo una. Que si hacemos paz entre nosotros, así realmente obligaremos a las naciones del mundo a estar en paz entre ellas y habrá paz mundial. Dudi, gracias. Pasemos a nuestro siguiente tema. Kanye West contra los judíos. Jaim, por favor. Jaim. Ya hablamos de este tema, pero la cuestión es que domina y gana impulso y recibe comentarios no tan positivos. En una entrevista reciente que se hizo viral muy rápido, el famoso rapero Kanye West de Estados Unidos dijo que le gusta Hitler, que tiene muchas buenas cualidades, que muchas cosas relacionadas con el Holocausto no son ciertas, como por ejemplo que no fueron asesinados 6 millones de judíos, y también afirmó que tenía dificultades financieras porque los banqueros judíos habían congelado sus cuentas. Hubo muchas condenas a sus palabras, pero tanto en Israel como en la comunidad judía de Estados Unidos están preocupados porque mucha gente no condenó sus palabras, tanto de derecha como de izquierda, que encabeza la conferencia de presidentes de las principales organizaciones. La gente no entiende qué tan serio es lo que está sucediendo aquí, que realmente millones defienden abiertamente a los antisemitas. Es muy inquietante y sorprendente. También dijo que las declaraciones antisemitas que solían ser rechazadas rotundamente ya no siempre son condenadas y que recientemente
hay una colusión entre supremacistas blancos, es decir, del lado de la derecha nazi, y figuras públicas de la comunidad negra, a quienes se suponía que deberían odiar. Y el trasfondo de esta conclusión es el odio hacia los judíos. En Israel también la gente se está preocupando por esta intersección de corrientes que en realidad trae un antisemitismo a la corriente principal estadounidense. En Israel, una fuente que trata el tema dijo que se esperaba que en el 2023 sea un año decisivo y difícil. Así que, ¿cómo ve este aumento de antisemitismo en el mundo en el 2023? ¿Cuál es la tendencia, doctor Leiman? Mira, no hay nada mucho que decir. Obviamente es como es, y mientras más la gente se desarrolle, que la humanidad avanza, el antisemitismo va a subir porque no estamos corrigiendo ese fenómeno. Seguro que no será mejor. Despreciamos todas las condiciones de la existencia de Israel entre las naciones del mundo. No damos respuesta adecuada. No mostramos una relación agradable y correcta entre las naciones del mundo, y todo va a ser peor. Así que no hay nada que decir. Todo será cada vez peor. No hay más que decir. Así va a ser. Así sucedió y va a seguir sucediendo. Jaime, la situación es que no hace muchos años, no sé, 5 o 6, en realidad no podrías decir abiertamente nada contra los judíos. Podrías decir de Israel, no estoy de acuerdo con su política, cosas así, y ocultarla con telones diplomáticos, pero no podías ser abiertamente antisemita. Hoy la gente habla contra los judíos explícitamente en entrevistas en televisión, contra los banqueros judíos y cosas antisemitas. Estas consignas tan conocidas, hay quien las condenan, pero nadie hace nada. Ya no es ilícito hablar así, ya nadie se emociona al respecto. Se convirtió en parte del discurso público. Eso es realmente lo que sucedió. ¿A dónde nos lleva? Porque recuerdo que usted ha hablado de eso, doctor Leiman. A medida que el mundo progresa, verá su corrupción y probablemente su corrección. Y el tema de los judíos y la actitud de los judíos, la actitud hacia los judíos seguirá. No hay elección. Estamos en el centro de la humanidad con nuestras relaciones mutuas, como nos tratamos entre nosotros, guiamos hacia la humanidad directamente hacia el lado bueno o hacia el lado malo. Todo depende de nuestras relaciones internas. Y si aún no estamos en amar a tu prójimo como a ti mismo, habrá odio de todas las naciones contra nosotros, y cada vez será más y más agudo, y no hay más que hacer. No hay remedio excepto cambiar nuestras relaciones entre los judíos. Sin esto, las relaciones con las naciones del mundo serán así. Si nos tratamos de acercarnos entre nosotros en Israel, para que seamos amigos, influiremos a las naciones del mundo y todos nos respetarán y se acercarán uno por uno. Habrá una correlación directa. Jaime. Entiendo, solo quiero entender un poco más el proceso que está ocurriendo, porque en Estados Unidos es el odio más grande que haya existido hasta hoy.
empezó con los esclavos, así ahí empezó la guerra mundial y todos los asuntos relacionados con el racismo, las leyes del racismo, Martin Luther King, etcétera, etcétera. Y de repente vemos que los mayores racistas, los blancos racistas, encontraron algo en común con los negros, que se suponen que son la fuente de su odio. ¿Será que la intensidad del odio hacia los judíos es tal que incluso la gente que hasta hoy parecía odiarse y ser enemigos de repente se unen en torno al odio hacia los judíos? Doctor Lehman, desde luego, por supuesto, porque lo es, porque es más profundo, está más arraigado en la naturaleza del odio hacia los judíos. Es un odio de ideología muy profundo. Está en el centro mismo de la naturaleza. Y no debemos preocuparnos por el pasado, que se arregle por algo. Pero si nosotros nos acercamos entre nosotros, solo con eso habrá conexión entre las naciones del mundo y entre ellas a Israel. La pelota está en nuestras manos. Jaim. Antes dijo que el judaísmo está en el centro de la humanidad. Y ahora dice que el odio está en el centro de la naturaleza. ¿Cómo se llama esto? ¿El centro de la naturaleza? Doctor Lehman, el problema es que la meta y lo que tenemos que llevar a la humanidad, la conexión general, nuestra conexión general entre todos, no importa qué color, ni quién eres, ni qué eres, si podemos causar conexión, conectarnos, y si no, y si no lo hacemos así, si no mostramos este ejemplo, no enseñamos que hay conexión, vamos a causar lo contrario. Y así es lo que siente el mundo. Siente que tenemos la culpa de todos los horrores que se revelan en el mundo. Jaim. El rapero que habló en la entrevista no parece ser una persona particularmente educada. Doctor Lehman, no es importante. No es importante. Lo sienten en su interior. Viene de la naturaleza. No hay nada que hacer. Ni cuanto estudies, ni nada así en sí. La educación no tiene nada que ver con esto. Jaime, el punto es que tengas educación o no, en realidad es una especie de líder de opinión, porque es muy, muy popular, tiene muchos miles de millones, creo, de seguidores, y dice, y cobra impulso, y aún así tiene, y también tiene ambiciones de liderazgo. Intentó postularse para presidente en el sistema anterior. Puede alcanzar un estado donde guíe ese punto y que todo esto venga como resultado. Doctora, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si explicas por qué odia a los judíos de una forma un poco más lógica y lo usa correctamente, habrá algunos expertos que puedan ayudarlo y de seguro puede ganar la opinión pública y llegar hasta el presidente. Jaim.
Con respecto a nuestra explicación, decimos que el judaísmo es el centro del mundo y que tenemos una misión, etcétera, etcétera. Hay quienes dicen que esa explicación o esa actitud, de hecho, despierta más antisemitismo y también tienen miedo de ponerse en el centro y tomar su misión. ¿Qué piensa usted, doctor Lehman? Creo que no es una tontería, es una mentira. Estamos en el centro del mundo y el mundo lo siente. Y todos conocen y sienten a los judíos en el mundo. Y es algo que no debemos ocultarlo, sino al contrario, explicarlo. Haim, ¿estamos despertando más antisemitismo, doctor Lehman? No. Necesitamos explicar por qué está así el mundo. Porque no sé cómo decirlo, tenemos una misión, un sueño, un rumbo, un plan para unir al mundo en un solo concepto. Haim. Una pregunta más. Los judíos fueron la comunidad que más ayudó a los negros, los apoyaron en sus derechos. Doctor Lehman, no importa en absoluto. Puedes poner todas las excusas desde el principio de la creación hasta el final de la creación y verás que no tiene ningún impacto. Haim, ¿quiere decir que lo que los judíos hicieron no importa en respecto al desarrollo de su odio contra los judíos? Doctor Lehman, no. Haim, bueno, en conclusión, ¿qué debe hacer la comunidad judía de Estados Unidos? Que hay muchos reyes judíos, muchos judíos famosos que hablan que debemos unirnos, debemos estar ahí unos para otros. ¿Qué hace que la comunidad judía en Estados Unidos traiga luz a esta situación? Doctor Lehman, debe recibir una educación de conexión, pero que vea que no que se están conectando contra la humanidad ni contra el mundo, sino que quieren dar ejemplo a toda la humanidad de cómo podemos comportarnos. Haim, ¿qué es amor y conexión? Doctor Lehman, sí. Haim, dentro de la comunidad judía, hacia los demás, no hacia los negros. Doctor Lehman, sí. Dudi. Pasemos al siguiente tema. Hay un nuevo fenómeno se llama TikTok, terrorismo. Es básicamente videos muy cortos de terrorismos y en realidad videos cortos subidos por árabes que abusan de los ortodoxos, los humillan en Jerusalén, los atrapan en algún callejón y los humillan, y todo eso está en las redes sociales. Son videos cortos, pero por lo pronto los videos están corriendo por todo el mundo, los judíos son humillados. ¿Qué se puede hacer contra el terrorismo así que ha tomado una forma tan innovadora? Doctor Lehman, no sé. No es la primera vez que en nuestras reuniones les digo que me están preguntando por fenómenos con los que no sé nada. Ustedes me quieren que les responda cosas que yo no conozco. Dudi. Sí. Está bien. Vamos a nuestro siguiente tema. No pasemos nuestra conversación en algo que está sucediendo. Yo no tengo que saber esto, los que suceden en el momento.
Todo lo que me han dicho aquí lo estoy escuchando por primera vez. Y yo no estoy incluido con la nación, con la televisión, con las noticias, así que no tengo nada que decir. Charlie, ¿de qué le gustaría que habláramos con usted en estos programas? Doctor Lyman, sobre comida, tal vez. No sé, ¿qué quieren de mí? No quiero hablar de esos temas de lo que escuché hasta hoy. Y ya ves cómo respondo. La siguiente vez será más breve. Shelley, sobre fenómenos más amplios, doctor Lyman, con todo respeto para ti, que tienes discurso público en las conversaciones, en las cuestiones actuales. Yo no pertenezco, yo no entiendo, no existo en eso. Entiendo que necesitas todo esto para atraer la audiencia, para ir con la audiencia y decirles algo nuevo. Pero yo no estoy en esto, Dudi. Nuestra actitud, no podemos traerle una agenda limpia que no tenemos problemas para profundizar, Dr. Lyman. Entiendo todo, pero no sé cómo saldrá de esto porque no volverá a hablar de eso. Hoy di un pequeño ejemplo. La próxima vez quedaré completamente en silencio. Jaime, ok. Vamos a hacer nuestro otro esfuerzo mayor para prepararnos. Doctor Lyman, está bien. Todo lo mejor para ustedes. Saludos, consérvense bien y buena suerte.